Hola, mi nombre es Mariana Romero, soy abogada en la formación de la diplomatura de asistente técnico jurídico en el espacio instrumental. Hoy venimos a tratar un tema fundamental para el estudio jurídico, para su desarrollo y desenvolvimiento, que es y cómo se lee la jurisprudencia. En primer medida, aclaramos que la jurisprudencia es la interpretación reiterada que hace el juez o los jueces sobre un caso concreto y la aplicación del derecho al mismo. Es importante aprender a leer jurisprudencia porque es la base, en muchos casos, para que los abogados puedan desarrollarse y desenvolverse en el proceso judicial teniendo en cuenta el caso de su cliente y teniendo en cuenta la forma en que los jueces aplican el derecho en casos similares. La sentencia es la resolución judicial por excelencia que va a dar origen a la jurisprudencia. Por lo tanto, para entrar en el análisis propio de la jurisprudencia, tenemos que ir estudiando día a día y leyendo los casos fundamentales y las sentencias que dictan los tribunales. Las resoluciones judiciales son las que van a dar fuente del derecho a estas normativas que luego de las cuales surge la jurisprudencia. La jurisprudencia sería la especie del caso concreto de la normativa que aplican los jueces y de los casos fundamentales y trascendentes. En este sentido, sabemos, los abogados, la trascendencia que le damos, la importancia que le damos al estudio de la jurisprudencia, a la recopilación y a la interpretación de cada una para poder tener ya una base o datos guardados que nos puedan ser útiles al día de revisar un caso o un hecho nuevo en el estudio jurídico. Es importante que el asistente sepa cómo recopilar esta información. Hay muchos portales de la cual podemos echar mano para guardar y para leer y para estudiar. Puntualmente, cuando hablamos de jurisprudencia, estamos hablando de la sentencia, de la resolución al caso concreto que el juez o que el tribunal realiza al finalizar un proceso judicial. La sentencia consta de distintas etapas. Los vistos, donde se desarrollan los temas trascendentales de las partes, la presentación de las partes, las voces, los casos, el número de sentencia, la fecha en que se resuelven, los considerandos, que son los puntos fundamentales del proceso que tiene el juez en consideración justamente, y el derecho que va a aplicar, que le va a dar el fundamento luego a su resolución. Por lo tanto, el desarrollo de los considerandos que hace el juez en la sentencia es y va a ser para el abogado fundamental porque es donde vamos a encontrar la similitud con un caso nuevo y con un caso ya juzgado por algún tribunal. Luego, en la tercera etapa, tenemos la resolución definitiva de la sentencia, el resuelvo, que es justamente para ese caso concreto lo que el juez resolvió, la forma en que lo hizo, y de esa resolución habitualmente surgen derechos y obligaciones, dándole o asistiéndole razón a una de las partes y no a la otra. Estas sentencias pueden emanar de distintos tribunales. Así tenemos las sentencias que emanan de los órganos judiciales de primera instancia, que son juzgados unipersonales, donde hay un solo juzgador, y esa sentencia es la que resuelve el caso concreto por primera vez. Y luego tenemos los tribunales colegiados, que es un órgano jurisdiccional con representación conjunta. Hay 3 jueces, es la segunda instancia, es el órgano que revisa la sentencia de primera instancia cuando alguna de las partes se siente
que la resolución de primera instancia lo ha agraviado o no ha asistido en toda su pretensión y por lo tanto la sentencia le fue desfavorable. En ese caso va a intervenir, obviamente que por pedido de la parte a través de su letrado, el tribunal de segunda instancia, revisando lo que dijo el juez de la primera instancia. En esa segunda instancia podemos tener coincidencia con los tres jueces y resolver en el mismo sentido o no. Cuando no hay coincidencia, puede haber votos a favor o en contra, en disidencia. Siempre los tres jueces van a emitir su opinión sobre el caso concreto, sobre la sentencia que están revisando, y el voto de la mayoría es el que resuelve en la Cámara la sentencia nueva. Este tribunal de segunda instancia dicta otra resolución judicial. Esa otra resolución judicial es otra sentencia en el mismo proceso, en el cual las partes son las mismas. La diferencia es que en una tenemos la resolución judicial del tribunal de primera instancia y en el otro el de segunda instancia. Ambas son sentencias. La de la segunda puede confirmar lo que dijo el juez unipersonal en la primera instancia o no, y dicta una sentencia distinta, nueva. En este sentido, volvemos a tener hechos de notoriedad que generan jurisprudencia. Ese es el desarrollo del proceso judicial que va a ser enriquecedor para el abogado, para el asistente técnico jurídico, a la hora de estudiar un hecho concreto y de buscar soporte técnico, no solamente en la normativa, en las leyes, en el derecho de fondo y de forma, sino que también en lo que resuelven los tribunales. Es fuente creadora del derecho la jurisprudencia porque nos sirve de base técnica para resolver. ¿Por qué es importante estudiar y saber leer jurisprudencia? La jurisprudencia, en primera medida, es muy técnica, usa vocabularios muy específicos, muy del mundo jurídico, y de a poco el formador va transmitiendo esos conocimientos al alumno para que día a día, clase a clase, vaya incorporando vocabulario específico que es de suma importancia para poder delegar justamente en el asistente también la búsqueda y la recopilación de jurisprudencia. Para eso tenemos que ser muy ordenados, tenemos que coordinar el trabajo, tenemos que hacer una especie de archivo de materias, de voces, de temas, ordenar, buscar ese material en los distintos lugares y portales que son auxiliares a nuestro trabajo, y el asistente va a ir ordenando para que en el momento que llegue algún caso concreto y similar, el abogado pueda ya tener como resultado sentencias o resoluciones de los tribunales similares y poder así fundamentar el escrito o la demanda que tenga que presentar en ese caso. Nosotros invitamos en nuestra formación a que los alumnos no solamente se queden con el material teórico y las clases prácticas que enseñamos, sino que también puedan aprender ellos a buscar jurisprudencia y nos aporten mayores conocimientos a los formadores, porque hay veces que en la búsqueda de material los alumnos tienen acceso a cosas que uno no conoce. La jurisprudencia, para cerrar, es fundamental aprenderla, saber leer, interpretar, porque es la aplicación de la norma jurídica al caso concreto que las partes llevan durante el proceso judicial al tribunal para que el tribunal resuelva. Invitamos a nuestros alumnos siempre a que colaboren con esta búsqueda y aprendan a leer, porque van a aprender también a aplicar el derecho. Les vamos a dejar en la plataforma del Espacio Instrumenta material para cómo buscar jurisprudencia y distintos portales
para que vean cómo acceder a ella. Muchas gracias.